Estimados alumnos, bienvenidos al curso de Evaluación Aplicada de Proyectos de IAD Business School. Les habla su profesor, uno de sus profesores tutores, José Ibarra, el cual los acompañará a lo largo de este desafío. Los invito a que veamos el contenido del curso para que ustedes lo conozcan y vean cuál va a ser su proyección durante un mes completo de aprendizaje. Dentro de la unidad 1 veremos introducción a la evaluación de proyectos, que consiste básicamente en entender los principios básicos y qué es el proyecto, para que ustedes logren comprender cuál es la necesidad que tenemos hoy en día en este mundo tan globalizado y con tantas competencias, manejar esta herramienta. Posteriormente veremos en la unidad 2 los estudios necesarios que tenemos que llevar a cabo para poder aplicar de buena forma una evaluación de proyectos completa, donde nos permita de mejor manera evitar tomar malas decisiones, ¿no es cierto? Que es uno de los temas que constantemente estamos preocupados en nuestra vida, ¿no es cierto? Después vamos a ver la unidad 3, donde vamos a estudiar los componentes del flujo de caja. Aquí van a entender ustedes cuáles son los componentes de esta herramienta fundamental y básica en lo que es evaluación de proyectos. Ustedes van a entender los componentes, van a entender las definiciones de los elementos que están insertos dentro de cada uno de estos grandes componentes, por decirlo de alguna forma, ¿no es cierto? Y posteriormente veremos la interpretación de los indicadores que por esencia se utilizan en evaluación de proyectos, que en estricto rigor son básicamente dos. ¿No es cierto? Que muchos de ustedes deben haberlos escuchado y muchos de ustedes deben saberlo manejar, que este es el van y el TIT. ¿Ya? ¿Ok? Pero lo vamos a ir desarrollando a la medida que avancemos en el curso. Bueno, veamos, empecemos. Como ustedes dicen, como ustedes pueden ver ahí, ¿qué es un proyecto? Un proyecto, para que ustedes se den cuenta, en 2 líneas podemos dar una definición. ¿Y cuál es? Es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema. Nada más. Pero ¿qué es lo más importante? El cómo surge el proyecto. ¿Y cómo surge un proyecto? Siempre va a surgir, siempre, no importa lo grande o pequeño que sea el proyecto, doméstico, laboral, no importa el contexto, pero siempre surge en respuesta a una idea. ¿Y qué busca? Como se los dejamos ahí en negrilla, una solución de un problema. ¿Ok? Eso es, así es como surge un proyecto. Por lo tanto, ustedes se van a encontrar con la necesidad de llevar un proyecto, no importando la envergadura de lo que quieran hacer. Acá tenemos que romper un poco el mito y el paradigma que los proyectos nos llevan a las grandes corporaciones o a las grandes empresas. Eso es totalmente falso. Cualquier idea en la cual nosotros necesitemos insertar recursos y tomar decisiones donde estén comprometidos dinero, nosotros en estricto rigor debiésemos manejar esta herramienta. ¿Por qué? Porque en esencia esta herramienta, ¿qué nos permite? Disminuir la incertidumbre frente a las decisiones que nosotros vayamos a tomar. Ojo, es importante que se tenga claro, disminuir incertidumbre, no eliminarla, porque si la elimináramos, no haríamos evaluación de proyecto, seríamos magos en la cual tendríamos certeza de lo que vamos a hacer, y eso sabemos que no puede ser. ¿Ok? Después, bueno, es necesario que sepamos cuál es la diferenciación entre preparación y evaluación. ¿Ah? Es un tema no menor, porque si bien es cierto, nosotros siempre, cuando leemos algún texto, siempre vemos preparación y evaluación de proyectos de inversión, pero estas palabras tienen distintos alcances, ¿ok? Y tenemos que tenerlo bien claro cuál es el alcance de cada uno, ¿ok? Preparación de proyecto, como su nombre lo indica, es la acción de obtener información para la construcción de los flujos. ¿Ok? Yo aquí
solamente, y es una de las etapas más importantes y en la cual yo como evaluador tengo que preocuparme bastante, es el hecho de que acá yo tengo que reunir la mayor información posible, y no solo en cantidad, sino que tengo que preocuparme bastante de la calidad de esta información. ¿Ok? Posteriormente entra el término evaluación. Pero el término de evaluación, ¿yo cuándo lo manejo? Yo lo manejo cuando ya tengo el flujo. Cuando yo ya tengo los datos cuantitativos ya tabulados. O sea, ya los tengo ingresados, ya hice todos los estudios, por lo tanto recién ahí viene el concepto de evaluación. ¿Y qué me va a permitir el concepto de evaluación? Reitero, como su nombre lo indica, evaluar. ¿Y qué voy a evaluar? Llevo a cabo la acción. ¿A qué se refiere ahí? O sea, a realizo la inversión, la desaliento o espero. Eso me va a permitir, eso me va a permitir tomar decisiones. A lo mejor un proyecto en este momento me salió con un ban negativo. Bueno, más adelante voy a explicar los alcances del ban, pero más o menos para meterlos en el tema. Pero no significa que a lo mejor el proyecto no debamos llevarlo a cabo. A lo mejor vamos a tener que esperar que estén las condiciones de mercado mejor, que haya pasado por alguna crisis económica, no sé, que a lo mejor tu proyecto está en una zona donde existió algún desastre natural, hay que ver que vuelva toda la normalidad. Eso, en la medida después que uno vaya profundizando esta técnica, uno va a ir ablandando un poco los conocimientos y los criterios, y tampoco está bien, es una herramienta, es una técnica, pero también tenemos que darle cierto grado de humanización al tema porque aquí se toman decisiones, y decisiones muchas veces bastante importantes. ¿Por qué es conveniente hacer una evaluación de proyecto? Acá nosotros tomamos la decisión como escuela de negocio, poner por qué es conveniente, porque muchos nos preguntan, pero, o sea, ya, si yo hago un negocio es un riesgo, o sea, usted me puede decir, desaliento, hago la inversión, o espero, pero hay que saber por qué es conveniente, porque tiene también asociados otros puntos necesarios tener en claro. La primera, que es lo que les vengo diciendo, es que nos entrega información que permite disminuir la incertidumbre y por ende poder tomar mejores decisiones de inversión. Fundamental, ¿no es cierto? Es por lo cual nosotros estamos llevando a cabo un proyecto. El otro punto, la evaluación de proyectos es un instrumento que nos ayuda a medir objetivamente la factibilidad de llevar adelante un proyecto. Esencial, o sea, si nosotros, no sé, queremos llevar un proyecto de, no sé, hacer un transbordador espacial, ¿es factible? No, ¿no es cierto? Por lo tanto, es fundamental hacer este proyecto para que nos diga, tenemos los recursos para llevar a cabo el proyecto, tenemos el conocimiento, si no lo tenemos, tenemos los recursos para traer el conocimiento externo, el know-how en esta disciplina es muy importante. ¿Ah? Otro punto, permite cuantificar el impacto efectivo, positivo o negativo de un proyecto. Para que ustedes sepan, hoy en día, este es un punto relativamente nuevo, ¿eh? Hoy en día ha agarrado o ha tomado bastante relevancia producto del cuidado del medio ambiente. Y se refiere específicamente al cuidado que tenemos que tener en favor del medio ambiente cada vez que llevemos a cabo un proyecto. ¿Okay? Porque hoy en día es parte de los estudios que vamos a ver más adelante. Y es parte de los estudios que nos puede dejar fuera de un proyecto si no lo hacemos con el debido cuidado que corresponde, ¿no es cierto? Otro punto, estimar la magnitud de las ganancias. Bueno, es un punto casi lógico, o sea, todos queremos saber que si yo pretendo llevar a cabo una inversión, ¿cuánto me va
a reedituar esta, ¿no es cierto? O sea, es parte de lo por lo cual nosotros estamos desde el punto de vista financiero llevando a cabo una evaluación. Y por último, identificar fortalezas y debilidades del proyecto. ¿Esto qué nos permite? Ok, la fortaleza, maximizarla y aumentar la competitividad frente a nuestros, valga la redundancia, de nuestros competidores. Y las debilidades, transformarlas en fortaleza. O sea, esa es la gracia. O sea, no es la idea es reconocer las debilidades y quedarnos ahí. No perdamos el contexto que hoy en día no es lo mismo que el mercado o las inversiones hace 20, 30 años atrás. Hoy día el grado de competitividad es muy fuerte. Por lo tanto, es necesario, es muy necesario reconocer en qué condiciones estamos nosotros frente a la competencia. ¿Ok? Les mencionamos también los escenarios que se deben tener en cuenta en los proyectos. ¿Ya? En estricto rigor son 3 escenarios. ¿Ok? Bueno, algunos autores difieren, agregan uno más. ¿Ah? O lo llevan estos 3 a prácticamente 2, pero no es tan así. ¿Ya? El escenario determinístico, como señala aquí la Power, en este escenario se conoce todo sobre la alternativa en la cual se va a invertir, cuándo inicia y cuándo termina el proyecto. Existe seguridad del retorno de las inversiones. Es clara la fuente de los recursos de la inversión. Se tiene certeza del comportamiento de los ingresos y de los egresos. Y de la misma manera hay certeza en términos de recuperación de la inversión. ¿Qué creen ustedes? ¿Que los proyectos hoy en día se mueven bajo este escenario? Yo creo que no. Hoy en día lo mínimo que tenemos es encontrarnos con escenarios determinísticos. Es muy difícil encontrar proyectos en los cuales nosotros tengamos la certeza de que la inversión va a redituar lo que nosotros estamos pidiendo de los recursos que nosotros queremos que al final del proyecto nos llegue a nuestro bolsillo, ¿no es cierto? O al de los accionistas, porque en definitiva eso es lo que buscamos, ¿ok? Obtener utilidades. Es muy difícil. El otro escenario probabilístico, en este escenario ya se introduce el concepto de riesgo e incertidumbre a las alternativas de inversión. Existe una combinación de lo determinístico y lo probabilístico. Se empieza a desconocer la duración exacta y real del proyecto de inversión. No es claro cómo se financiará la inversión. Se desconoce el comportamiento de los ingresos y de los egresos. No hay certeza de la rentabilidad ni de la recuperación de la inversión. Bueno, en realidad este es el escenario que se mueve un gran porcentaje de los proyectos que nosotros realizamos día a día y las grandes corporaciones. Si lo único que cambia es la envergadura del proyecto, pero la forma de plantearlo es la misma. ¿Por qué? ¿Por qué digo que la mayoría de los proyectos están bajo este escenario? ¿Porque existe un riesgo? Sí, existe un riesgo. ¿Existe incertidumbre? Lógicamente, por eso estamos llevando a cabo una evaluación. Nosotros no sabemos lo que va a pasar. O sea, un proyecto hoy día puede ser rentable. Mañana puede que no lo sea. ¿Por qué? Porque cambió alguna variable del mercado, nos encontramos frente a una crisis económica o hay alguna desastre natural. O sea, variables pueden haber muchas. O sea, nosotros, en estricto rigor, si lo llevamos a un vocabulario más lúdico, no tenemos una bolita mágica que nos permita saber con exactitud lo que va a pasar. Y el escenario totalmente incierto, en este escenario los inversionistas no conocen absolutamente nada de los proyectos por desarrollar. El tema de dónde se desenvolverá el proyecto es desconocido. No se han realizado estudios relacionados con la alternativa de inversión. No hay probabilidad de ocurrencia asociadas con los escenarios de la inversión y las decisiones se toman en forma subjetiva, priman los criterios y la experiencia del inversionista. A ver, ustedes dirán, bajo este escenario, o sea, no hagamos ningún proyecto. O sea, ¿o existe este tipo de escenario? Sí, lo existe. O sea, hay que evitarlo, pero sí existen. Y generalmente este tipo de escenario se da cuando yo estoy iniciando algún negocio nuevo, en el cual yo soy el precursor, donde yo no tengo pares para compararme. ¿Ok?
En este caso yo no tengo, claro, no tengo ningún parámetro, no tengo información, o sea, toda la información voy a tener que trabajarla yo en forma primaria, o sea, yo crearla, ¿ok? No tengo competidores para yo igualarme, por lo tanto no existe ese, esa retroalimentación o feedback de la cual pueda yo valer. Por lo tanto, por eso acá les agregamos, este escenario se debe evitar dado que la incertidumbre es alta. O sea, aquí la incertidumbre es demasiada. Y la posibilidad de fracaso o error, lógicamente, también es alta. ¿Ok? Tipología de los proyectos. Acá vamos, en este apartado, les vamos a explicar la tipología de los proyectos que están, para que ustedes vean que los proyectos responden a dos clasificaciones bien marcadas, ¿ok? Según la finalidad del estudio, donde tenemos rentabilidad del proyecto, rentabilidad del inversionista, capacidad de pago, y según el objeto de la inversión, que son la creación de nuevos negocios, proyectos de modernización. ¿Qué quiero decir con esto? Que no estamos hablando de distintas formas de hacer los proyectos. La forma es una, para que no se asusten, sino lo que estamos diciendo acá, que la finalidad, el objetivo del proyecto va a tener distintos alcances de acuerdo a lo que yo desee como evaluador o mi cliente desee. Empezamos a abrir cada uno para explicar en forma bien somera cada una de las finalidades que tienen la creación de estos proyectos. ¿Ya? De acuerdo con lo que se espera medir con la evaluación, es posible identificar tres tipos diferentes de proyectos que obligan a conocer tres formas de obtener los flujos de caja para lograr el resultado deseado, que lo vimos anteriormente en el esquema que acabo de pasar. Rentabilidad del proyecto, que es el primero. El resultado que se espera de este tipo de proyecto es medir la rentabilidad de este, es decir, del total de la inversión independiente de dónde provengan los fondos, o sea, si son propios o financiados por terceros. O sea, está de más entrar en explicación, porque queda claro que lo único que persigue este proyecto es ver cuál es la rentabilidad que nos va a entregar el proyecto en su contexto general. Rentabilidad del inversionista. En este tipo de proyectos se busca como resultado medir la rentabilidad de los recursos propios invertidos en el proyecto. O sea, ¿cuál es la diferencia con el anterior? A ver, démoslo como ejemplo. A ver si alguno de ustedes genera algún proyecto en el cual desea hacer alguna inversión, genera un proyecto y la lleva a cabo. ¿Ustedes qué van a querer saber bajo esta finalidad? Ustedes lo que quieren saber es si el proyecto, cuánto les reditúa o cuánta rentabilidad les genera a los recursos que ustedes ingresaron al proyecto. ¿Ok? En cambio el otro no. El otro era, el anterior que vimos, ¿no es cierto? Dijimos que la rentabilidad del proyecto era cuánto generaba a nivel macro. Después tenemos capacidad de pago. Acá se espera medir la capacidad del propio proyecto para enfrentar los compromisos de pago asumidos en un eventual endeudamiento para su realización. O sea, yo qué persigo con este proyecto es decir, bueno, yo voy a hacer este proyecto, pero ¿cuál va a ser la rentabilidad que me va a generar este proyecto? ¿Por qué? Porque de esta rentabilidad yo tengo que dar respuesta al servicio de la deuda. ¿Ok? ¿Y qué es lo que es el servicio de la deuda? Pagar mis compromisos con terceros, o sea, con entidades financieras, entiéndase, banco. ¿Ya? Esos son los tres, los tres, ¿cómo se llama? Tipos de proyectos o finalidades que esperamos tomar con los proyectos según la finalidad de estudio. Después pasamos a la otra parte del esquema que era según el objeto y la inversión. ¿Eh? Los proyectos catalogados bajo esta clasificación tienen por objetivo la optimización de la asignación de recursos. Y aquí nos barajamos en dos contextos, creación de un nuevo negocio y proyecto de modernización. Los proyectos creados bajo esta clasificación se concentrarán en determinar todos los costos y beneficios asociados directamente con la inversión. ¿Ok? O sea, creación de un nuevo negocio. O sea, aquí no existe nada, no tenemos nada. Vamos a crear algo de cero. Por lo tanto, vamos a tener que
estudiar, analizar todos los costos y beneficios asociados al proyecto que vamos a tener que realizar. En cambio, en el proyecto de modernización, busca determinar los costos y beneficios que son relevantes para la decisión que se deberá tomar. No sé si van notando ustedes cuál es la diferencia. En uno, como dije recién, no tenemos nada, y en el otro ya tenemos un proyecto. Pero a lo mejor queremos generar una ampliación. Puede ser, ¿no es cierto? Si queremos generar una ampliación, ¿qué debemos hacer? Tenemos que evaluar, porque tenemos que ver si generar una ampliación, los costos que me significa generar una ampliación, me va a generar alguna rentabilidad interesante para el proyecto. Por lo tanto, ¿qué tengo que tomar ahí? Tengo que tomar solamente los costos y beneficios asociados a la modernización. Entiéndase, ampliación, por ejemplo. Bueno, acá quiero más o menos señalar cuál es el alcance de este curso. Y por eso pusimos ahí que este curso básico aplicado de proyectos te dará las herramientas necesarias para introducirte en el mundo de los proyectos. O sea, acá ustedes van a tener las herramientas y van a conocer medianamente en un ambiente básico cuáles son los alcances, en qué nos diferenciamos con este curso. Que este curso, si bien es cierto es de un mes, pero les damos un recorrido desde el inicio, desde la preparación hasta el momento de la evaluación, hasta el momento en el cual ustedes tienen que tomar la decisión, ¿ok? Para que ustedes conozcan y sepan cuál es el alcance. El riesgo de un negocio está vinculado al grado de información con el que se cuente. Lo que está en rojo son puntos e ideas que ustedes tienen que tener siempre clave. Son claves, disculpen. ¿Por qué? Porque siempre los van a perseguir. ¿Ok? Pasemos al ciclo de vida de un proyecto. O sea, todo proyecto tiene 7 ciclos bien marcados. Bueno, en estricto rigor tiene 4, pero hay uno que es preinversión, hay 3 subclasificaciones más. Pero son 4 grandes ciclos que son marcados y deben darse en todo proyecto. No importa qué tan grande o tan pequeño sea, son etapas que deben sí o sí llevarse a cabo. Ojo, no creas que porque partimos la idea y estamos ya en la operación, un proyecto no puede fracasar. Acuérdense siempre, la incertidumbre no la disminuimos, por lo tanto se agrega ahí abajo. ¿Puede fracasar el proyecto en cada etapa? Por supuesto. ¿Existen distintos responsables? Por supuesto. ¿Por qué? Porque a la medida que avancemos ustedes se van a dar cuenta que cada ciclo tiene su responsable. O sea, en la operación o en la inversión ya no es responsabilidad del evaluador, totalmente. ¿Por qué? Porque ahí hay que tomar decisiones. ¿Y el evaluador es el que toma decisiones? No. Quienes toman decisiones es el nivel gerencial. Bueno, de hecho, la preinversión vamos a ver lo que es perfil, prefactibilidad y factibilidad. Como les puse ahí, estos estudios se diferencian entre ellos por la calidad y cantidad de información utilizada en la evaluación. Eso es lo único que los diferencia. La idea, vamos abriendo un poco el ciclo. ¿Qué es la idea? El objetivo de la idea, buscar la solución de un problema o la manera de aprovechar un negocio. Nada más que eso. O sea, a nosotros nos surgió una idea de hacer algo, ok, veamos cómo la solucionamos. Ese es el primer punto. ¿Y quién es responsable? El empresario, la organización, porque a ellos les surge la idea. Aquí todavía nosotros como evaluadores no entramos porque no es más que eso, es solo una idea. Preinversión. Aquí ya entramos a otra etapa, ¿no es cierto? Entramos a una etapa que el objetivo es determinar la viabilidad económica de la idea. Es ver, ¿es posible concretar la idea que tengo en mente? ¿Ah? Desde el punto de vista económico, por ejemplo, financiero, tengo el dinero para hacerlo, tengo los recursos. ¿Y quién es el responsable? Aquí ya el responsable es un ente más técnico, ¿no es cierto? Aquí nos podemos dar cuenta que el preparador y evaluador de proyecto es el que tiene que efectuar esta etapa. Y aquí es donde nosotros les decía que aquí va a depender de la calidad de información y de la profundización los otros subetapas o los ciclos más pequeños que hay dentro de la preinversión. El objetivo del perfil
es determinar si existen antecedentes que justifiquen abandonar el proyecto sin efectuar mayores gastos futuros. Metodología, información existente. Toda aquella información que encuentre el evaluador y que sea de libre disponibilidad. Juicio común, corresponde a los conocimientos y creencias compartidas, opiniones de expertos, estimaciones globales y estáticas. Bueno, llevándolo a un plano más práctico la explicación, aquí a nivel de perfil, la idea es buscar todos los antecedentes existentes que me permiten tomar la decisión, ¿ok?, de seguir adelante con el proyecto o no. ¿Por qué es importante? Porque recuerden que acá hay recursos involucrados. Por lo tanto, mientras con mayor antelación yo me dé cuenta que el proyecto es inviable, menos recursos gastados o comprometidos voy a tener. Por eso es importante. O sea, la idea, si me doy cuenta en el perfil ideal. Ahora, si me doy cuenta en la operación, esto es complicado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ya he invertido una gran cantidad de recursos en el proyecto. Por lo tanto, yo tengo que tratar como evaluador, buscar toda la información que pueda, y si no la encuentro, juicio común, o sea, opiniones de expertos, ¿ya? Para más o menos enmarcar en qué escenario me estoy moviendo o en qué escenario se está moviendo el proyecto, mejor dicho. Después pasamos a la prefactibilidad. En esta etapa de estudio se proyectan los costos y beneficios sobre la base de criterios cuantitativos, pero sirviéndose mayoritariamente de información secundaria. Ahí les agregamos que son antecedentes disponibles de diferentes medios, o sea, están ya, yo los obtengo. ¿Cuál es el objetivo? Determinar con antecedentes más concretos si el proyecto se aprueba, rechaza, posterga o se profundiza más en el estudio. Metodología, se utiliza información secundaria y primaria, se estudian los diferentes mercados con los cuales se relacionará el proyecto, mercado, consumidor, competidor, proveedor y distribuidor. ¿Cuál es la diferencia con respecto al otro? Si ustedes se dieron cuenta, es básica. El nivel de profundización que estamos dando nosotros a la búsqueda y análisis de información. Nada más. O sea, es en estricto rigor el avance. Después, posteriormente, pasamos a la factibilidad. En esta etapa de estudio, la información tiende a ser demostrativa, recurriéndose principalmente a la información de tipo primaria. ¿Y cuál es la información de tipo primaria? Es la que ustedes, como evaluadores, se generan o se crean. ¿Okay? El objetivo de este estudio es poder precisar con detalle las inversiones requeridas por el proyecto, como asimismo determinar los costos e ingresos. O sea, aquí, con esta información, a mí me va a permitir ya plantear qué inversión voy a requerir para llevar a cabo ¿cómo se llama?, el proyecto, cuáles son los costos que me va a significar, en realidad, hacer esta inversión, y cuáles son los ingresos que yo espero obtener. Aquí yo los tengo que cuantificar y precisar. Metodología, se utiliza información precisa, por ende 100% primaria, o sea, es información de primera fuente, es información que yo tengo que trabajar, que yo como evaluador tengo que buscar. La información cualitativa utilizada en esta etapa es mínima. ¿Por qué? Porque es cualitativa, es muy subjetiva. Acá netamente utilizo información cuantitativa, lo llevo a número, preciso, concreto. Y la última metodología, se analizan en profundidad las alternativas seleccionadas. ¿Ok? Posterior al análisis de estas tres subclasificaciones, llamémoslas así, pasamos a la inversión, que es una de las etapas donde voy a tener el desembolso ya de los recursos. Aquí yo debería estar, antes de esta etapa yo debería, como evaluador, estar totalmente claro. ¿Por qué? Porque en esta etapa es donde yo voy a hacer tomar una decisión al empresario, al gerente, y una decisión importante. ¿Y cuál es? Involucrar recursos, ¿no es cierto? El objetivo de esta etapa, acá se materializan todas las inversiones previas a la puesta en marcha del proyecto. Deben ejecutarse en el tiempo, costo y calidad prevista. ¿Y quién es responsable? Gerente de proyecto. O sea, decir, ok, la inversión se realiza. ¿Cuáles son las principales tareas? Se determinan las etapas, su duración y secuencia, y generalmente se utiliza una herramienta denominada carta Gantt para poder planificar todos los procesos que esto lleva asociado. ¿Se puede someter a estudio lo que no le parece al responsable? Sí, también se puede profundizar. ¿Ok? ¿Se llevan a cabo los llamados a licitación si corresponden? Ok, también, o sea, si nosotros vamos a
externalizar alguno de nuestros procesos, se genera en esta etapa o en este ciclo tenemos que tomarlo en cuenta. Y la operación, bueno, su nombre lo indica, ¿no es cierto? ¿Cuál es el objetivo? Es administrar y gestionar la empresa o unidad de negocio formada, responsable, directorio y gerente. O sea, aquí ya el proyecto se da el puntapié inicial y el proyecto inicia su marcha. ¿Cuáles son las tareas? Se elaboran los contratos de trabajo, se efectúa la alianza estratégica, o sea, aquí ya tenemos la máquina, por decirlo así, la máquina completa como para nosotros iniciar ya la operación. ¿Por qué fallan los proyectos? Acá es importante porque los proyectos pueden fallar por varias razones. Hemos querido contextualizar esta en tres grandes variables. La primera, que es la imposibilidad de predicción perfecta. Se debe tener claridad de que todo proyecto mantiene una estrecha relación con su entorno y por ende no puede abstraerse de este. De lo anterior se desprende que existen variables que potencialmente pueden afectar al proyecto, dada la imposibilidad de predicción que se tiene de estas. Algunas de estas variables pueden ser desastres naturales, innovaciones tecnológicas, cambio en la legislación, crisis económica. O sea, si ustedes se pueden dar cuenta, ¿qué similitud tienen entre ambas estas variables que les acabo de comentar? Que son variables externas a nuestro proyecto. Son variables en las cuales nosotros no tenemos ninguna injerencia. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Que un proyecto puede estar perfectamente realizado, pero puede fallar porque ocurren algunas de esas cuatro variables que pusimos, por ejemplo. ¿Ok? Porque son variables que nosotros no vamos a manejar. Después tenemos otro concepto que se denomina gestión deficiente. Este es un factor clave por el cual muchos proyectos fracasan fundamentalmente porque los encargados de llevar adelante los proyectos no aplican los controles necesarios, lo que significa que en la gestión de esto muchas veces no se respetan los parámetros establecidos previamente en la elaboración del mismo proyecto. Bueno, aquí esto es importante. Muchas veces nos olvidamos y llegamos hasta la etapa de análisis, pero nosotros también como evaluadores tenemos que gestionar o preocuparnos de que el proyecto que nosotros realizamos se gestione, porque si nosotros llegamos hasta la etapa de evaluación y entregamos el proyecto, por muy bueno que haya sido planteado el proyecto, pero si no se cumple en la ejecución con los parámetros establecidos, por muy rentable que haya sido el papel, puede transformarse en un proyecto fracasado. ¿Por qué? Porque en la etapa de ejecución no se cumplió con los costos o algún otro parámetro establecido. Y el último, que no es menos importante, son los procedimientos erróneos de evaluación. Este factor es interno a la organización y la responsabilidad recae directamente en el profesional encargado de evaluar el proyecto. Los principales problemas que comete el evaluador son no utilizar o interpretar en forma adecuada los indicadores que se utilizan para la toma de decisión, no tomar en cuenta información relevante, mantener sesgo sobre una situación en particular que afecte el proyecto, entre otras. Este es uno de los puntos que, aunque ustedes no lo crean, se repiten constantemente en la evaluación del proyecto. Por eso es conveniente que el proceso de evaluación siempre lo lleve a cabo un equipo multidisciplinario, más de una persona. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos siempre vamos a mantener sesgo. Tenemos paradigmas sobre situaciones dadas. Por lo tanto, pueden haber situaciones que nosotros no consideremos y que sí son relevantes para el proyecto y que después, una vez que el proyecto esté en operación, nos puedan afectar. Bueno, alumnos, este es el primer módulo. Espero que les haya sido de utilidad y les haya ayudado a acrecentar sus conocimientos. Nos vemos hasta el próximo módulo.